Buen día, hoy trabajaremos con el tema de la transliteración de un texto griego al español. Sin embargo, debemos de tener algunas consideraciones para realizar este tipo de trabajo académico. Entonces, es importante volver a recapitular todos los aspectos que hemos trabajado desde la sesión del alfabeto griego y su pronunciación hasta el tema de los acentos griegos. Ya hemos visto cómo funciona cada una de las grafías griegas y cuáles son sus aspectos ortográficos. Entonces, hagamos una recapitulación de estos temas para poder entrar al tema ya de la transliteración del texto modelo. Y entonces aquí les anoto algunas consideraciones para la transcripción del griego al latín y del latín al español. Recordemos que del griego este, digamos que se basa el alfabeto latino para poder considerarlo en nuestro español. Entonces, veamos la recapitulación a manera de resumen de todas estas primeras, de este primer bloque de etimologías grecolatinas uno. Y vamos a decir que el español, etimologías 2, perdón. Vamos a decir que el espíritu suave no pasó al español como ya lo hemos visto. Simplemente es una consideración gráfica en el tema de las palabras griegas, pero en el caso de lo que va a ser el espíritu áspero, pues sí va a tener una consideración porque va a pasar al castellano como una H inicial, y lo vemos aquí en Elix, que tenemos aquí su acento y su espíritu. Y recordemos que cuando una vocal tiene un espíritu áspero, pues se pasa a considerar como una H en la palabra, eh, seguida después de la vocal que está acentuada. Entonces, eso va a ser en el caso de la H. Elix se escribe entonces en español como hélice. Por tanto, en el caso de la grafía de gamma, cuando la encontramos como doble, pasa a tener la representación este, en una consideración de NG, como por ejemplo Angelus. Aquí la cuestión es que tiene un espíritu, este, y que en este caso, pues la consideración de la doble G, pues va a pasar solamente como Ange. Y entonces vamos a tener esta representación de NG, ¿sí? Eh, por otro lado, vamos a considerar que también la E y perdón, epsilon y eta pasaron, ambas, las dos, sin importar si una es corta, si una es larga, pasan simplemente como E. Sucede lo mismo con Omicron y Omega, que pasan ambas como O. Eh, Ejemplos como Hemera, tenemos acá eta, tenemos epsilon, y termina como hemerográfico. Entonces aquí están ubicadas dichas grafías en castellano. Entonces, esas van a ser, digamos que las consideraciones para estas vocales. Era esta, ¿sí? En el caso de Omicron y Omega tenemos lo mismo, tenemos éxodo, viene del prefijo exo, que significa afuera, si lo recordamos. Más adelante vamos a tener esos temas a considerar, pero bueno, ahorita les comento qué significa exo, fuera. Y ya en una palabra real, pues vamos a tener a nuestro omega representando a la O en castellano. Por otro lado, vamos a tener el final de la palabra en final de la palabra que a veces la E tiene esa consideración, o eta, perdón. En final de palabras, a veces la eta pasa como ica, o como a,
Entonces aquí lo vamos a tener. Tenemos esta grafía y al final termina como A. Esas son algunas consideraciones un poco más complejas, pero se los anotamos para que vean de dónde prácticamente sale esta terminación ica y cómo se desarrolla. ¿Sí? Bueno, hasta este momento vamos con esas consideraciones. Este, por otro lado, vamos a tener la de seda que pasa como Z, pero también en algún momento va a pasar como C. Ejemplos, zoomorfos. Aquí tenemos la grafía eh, que pasa a la palabra en castellano como Z, pero también en algunos casos va a pasar esta grafía este, como una C. ¿Sí? En el caso de hacimos, en otro caso vamos a encontrar o recordemos a teta que pasa como T. Recordemos que teta también tiene una representación de TH, pero en algunos casos va a pasar como T. Cuando está por lo regular en un principio, ¿no? Cuando está intermedia, bueno, en algunos casos tendrá que llevar H. Eso ya va a depender mucho de la ubicación de esta grafía. Pero en este ejemplo vemos cómo teta pasa como T. Este, en este caso tenemos T en el caso de teoría, ¿sí? Bueno, aquí hay que ser específicos, ¿no? Recordemos que les estoy marcando que es del griego al latín. Entonces, en el caso de latín, porque en algunos casos pasa eso, en el caso de latín, pues sería teoría, ¿no? Digamos, sería esa representación. Pero ya en el castellano, pues pasa de esta manera. Entonces, esa es la razón por la que aquí, les estaba diciendo hace un rato que lleva, teta es la representación de TH y aquí está la representación de TH, pero ya cuando pasa al castellano simplemente se elimina y solamente se queda la grafía T. Esa es la razón. Por eso, a lo mejor ahorita me preguntarán, pero ¿por qué pasa en esta consideración como T si T, teta tiene la representación de TH, ¿no? Bueno, esa es la razón. Primero la tenemos en griego, después la tenemos en latín y al último la tenemos en español. Esa es la razón. Eh, en el caso de capa pasa como C, ejemplo clímax, ¿sí? Aquí la tenemos, y ya en español pues lo vamos a anotar como C. Y en el caso de las consonantes dobles se van a simplificar en algunos casos. ¿Recuerdan el ejemplo de hipos que les hacía un pequeño diagrama en un ejercicio? Bueno, ahí les anotaba, para no confundirlos, les anoté la doble P, pero realmente ya en las grafías dobles se va a simplificar solamente en una. Y eso lo van a encontrar ya en algunos prefijos, en el caso de hipos, lo van a encontrar ya en su transcripción como, solamente la van a encontrar como una P, pero esa es la razón de que las consonantes dobles se simplifican solamente en una. Como va a ser el caso de alomorfo, aquí tenemos, si se dan cuenta, tenemos lambda dos veces, o repetida, consecutiva, como quieran anotarla. Y prácticamente ya en la palabra en castellano, pues, esto va a pasar de esta manera. Entonces, alomorfos. En el caso de hipo que les hacía el, digamos que el ejercicio de la vez pasada, pues solamente ya en una transcripción al español, pues solamente se nota así. Y esa ocasión no se las anoté porque realmente dije, al final se les voy a explicar el por qué,
pero era para no confundirlos. Pero ya aquí les estoy aclarando que consonantes dobles se representan solamente como. Por otro lado, vamos a tener en el caso de la grafía de G, este, que se va a representar como X, y en este caso la vamos a tener aquí este, representada y que al final pasa como X. Entonces, léxicos, icos en léxico como tal. ¿Sí? Esas van a ser, digamos, las consideraciones de la transcripción del griego al latín, que estas ya se las había explicado, creo, en la sesión donde vimos el alfabeto griego, que íbamos grafía por grafía, y hacíamos esas consideraciones. Pero bueno, se las anoto aquí para que las tengan en mente para hacer ese trabajo de transliteración de textos modelo, y ya más simplificado. Y bueno, las grafías que a lo mejor no están presentándose aquí porque no tienen una representación diferente, sino más bien es simple, ¿no? Y va directo. Si es A, va por A, y así sucesivamente. Pero también debemos de considerar, por ejemplo, epsilon, que pasa como vocal I, en el caso de dinámicos, aquí la tenemos, está funcionando como eso, y que al final termina como una I, en el caso de la palabra dinámico. Eh, Tenemos aquí la cuestión de G, que pasa como C en algunos casos, y para nuestro castellano, para nosotros sería una X, pero realmente no representa eso, sino representa lo que va a ser C, y recordemos que en algunos casos representa Q, y representa K, ¿no? En nuestro español. Aquí hay que considerar algunos unas razones por las cuales cuando está al principio con le antecede o le este después viene la grafía en RO, pues pasa como C, ¿no? En este caso aquí estaría funcionando como C, en el caso de la palabra de crónicos. Para el caso del en la cuestión que ya les explicaba la vez pasada, aquí si se dan cuenta tienen cirugía. Bueno, aquí también hay que considerar los diptongos. Si se dan cuenta que hay un diptongo y la pronunciación pues es cir, ¿no? Acá también tenemos otro diptongo para que vean por qué razón tenemos esta palabra como tal, ¿no? Y aquí de latín sería cirurgia, pero al final termina como cirugía. ¿Sí? Para que entiendan el por qué, porque aquí hay una ro y me dirán por qué esa ro está aquí y no en la palabra en español. Bueno, en el latín sería cirurgia y ya en castellano pues sería cirugía. ¿Sí? Entonces, hay que considerar todos esos aspectos que ya hemos visto en las sesiones pasadas, ¿sí? Como son los diptongos, y algunas consideraciones gramaticales con respecto del griego al latín. Y al final tenemos cirugía. Bueno, aquí era la cuestión de explicarles que, por qué tienen esa correspondencia, ¿no? Y al final cómo se traslada. En el ejemplo de CAP, que es esta que tenemos aquí con respecto a la C, a la K, perdón, vemos aquí también tenemos otro diptongo y cómo lo representamos en kilo. Eh, Hay que hay que hacer hincapié en el caso de los diptongos griegos que se dividen en propios e impropios, y que estos les decíamos cuando veíamos la sesión de los diptongos griegos, pues
que simplemente se pasan tal como como están en digamos las reglas que tienen los diptongos y que pasan considerablemente a lo que va a ser lo que va a ser de latín al español para que podamos entender esos diptongos cómo están funcionando. Ahora, por otro lado, vamos a encontrarnos con algunas consideraciones que no precisamente tenemos en griego, pero que en español, pues no, pues les podemos estar utilizando. Entonces, les explicaba en la pronunciación de de las grafías griegas que la ñ del español no existe en griego, pero sí podemos utilizar ni con el acento circunflejo que ya hemos visto en la sesión pasada, para poder tener la representación en griego, ¿no? Por otro lado, la H del español no existe tampoco en griego, pero podemos utilizar capa con el espíritu suave, ¿sí? Entonces ahí se va a utilizar el espíritu suave para poder representarlo. Ya en algún momento les hice un ejemplo de cómo utilizar la H o la Che en el caso de muchachos, creo que sí era la palabra como tal, muchacho, y cómo la escribíamos, ¿no? En el caso del sonido de doble L, que tiene este, correspondencia a un sonido como Y, bueno, pues tampoco existe en griego, pero la podemos representar con iota. Y ya la última es que para transcribir B y V utilizamos la grafía de beta. Entonces, para ambas, entonces estas pueden estar representadas con esta grafía. Y bueno, esa sería a manera de resumen de todo lo que hemos visto en el caso de las grafías para poder hacer la transcripción. Aquí es importante utilizar todos los símbolos ortográficos griegos junto con las grafías y su pronunciación que se han trabajado dentro de las sesiones anteriores. Y bueno, eso sería todo por el momento. Y nos estamos viendo en la próxima sesión. Bye bye, chicos.